Hemos invitado a Manuel Morales Álvarez para hablar sobre un tema que no puede pasar desapercibido. El tema de la corrupción. La corrupción, Manuel, es una maldición que persigue a los bolivianos. ¿Qué pasa? El gobierno de los 14 años ya nos quería hacer ver como un fenómeno normal. Estoy recordando que pedir plata a los funcionarios públicos se hizo normal. O sea, ya no había vergüenza. Hablar de nepotismo era como hablar... estaba prácticamente en la jerga corriente de conversar sobre la corrupción y el nepotismo como si esto fuera parte de la cultura nacional. ¿Qué podemos hablar sobre la corrupción de ayer, de hoy y seguramente del futuro? ¿Qué dices, Manuel? Mira, la gente está muy indignada de este tema y yo te puedo comentar que el pueblo, la gente de las calles, la gente que vive en las ciudades, en el campo, tiene profundos valores éticos. Evidentemente, hasta que les da la oportunidad, ¿no? En ese sentido, es muy importante ver la concepción que tienen las personas. Pero resulta que ahora estamos viendo que el anterior gobierno era corrupto hasta los tuétanos. No sé si el concepto es correcto. Podríamos decir, era la corrupción del MAS, era una corrupción que la llevaban en la médula espinal, o sea, algo imposible de sacarse. Porque si vemos toda la gestión del MAS, estaban corrompidos, han sido corruptores a través del Fondo Indígena, en fin, y se han beneficiado de la corrupción. Entonces sí tenemos un anterior gobierno que llevaba como un cáncer, lo llevaban ya en sus genes, así para que la gente entienda el tema de la corrupción. Y evidentemente la lucha del pueblo en las calles, la lucha por la democracia contra el fraude, ha abierto un periodo de transición democrática. Eso es muy importante que la gente entienda. Hemos abierto un periodo de transición y se le ha encargado a un gobierno transitorio que administre el bien público y que nos lleve a elecciones democráticas, limpias, transparentes y al mismo tiempo que garantice la pacificación del país. Y para que este gobierno de transición logre la pacificación del país, tenía que haber tomado algunas medidas muy importantes para bajar la tensión y desarmar las posiciones. Una de las medidas de la pacificación era hacer una investigación imparcial sobre los actos de corrupción del anterior gobierno, sobre la violación de los derechos humanos en el anterior gobierno, durante el proceso electoral y posteriormente al proceso electoral. Parecería que al actual gobierno un poco le dio miedo abrir una investigación imparcial sobre las cosas que han sucedido. Bueno, y en medio de eso, el gobierno que es de transición y que tiene tareas muy específicas, sus funcionarios públicos han demostrado que tienen una predisposición a la corrupción. Y a eso se ha sumado otro elemento que no lo vamos a encubrir, Nicolás, ni lo vamos a esconder. Y es que dentro de la función pública todavía hay gente del anterior régimen. O sea, gente del MAS todavía tiene cargos de mucha importancia y de mucha influencia en la actual administración. Entonces, es como si se hubiera dado un encuentro, ¿no? Entre manzanas podridas que todavía estaban en la caja del Estado, con estas manzanas nuevas que sin tener una ética, que sin tener valores, sin proteger el bien público, se han hecho contagiar o probablemente ya llevaban el gusanito dentro de la manzana, ¿no? Ya llevaban dentro de sí mismo ciertas condiciones para podrirse rápidamente. Entonces, lo que estamos viviendo en el país es algo que nos llama mucho la atención porque cada semana que pasa se descubren nuevos actos de corrupción. Ayer era lo de YPFB, posteriormente fue lo de Entel o antes fue lo de Entel, pero resulta que la anterior semana sale esta denuncia sobre el tema de los gases. Independientemente de quién haya hecho la investigación, independientemente que la denuncia sea completa o incompleta, para eso están las vías de investigación, las vías judiciales. Entonces, se echa lodo sobre un medio de comunicación al cual yo no voy a defender, pero para esconder un poco el acto irregular.
Y por el otro lado, se habla de que va a haber una reducción de ministerios, sobre todo cultura, el tema de comunicación, y no hay una transparencia sobre los recursos que se está utilizando en el tema de la pandemia. Y hay mucha molestia, Nicolás, yo te quiero decir, de parte de la población, porque no ve que se esté priorizando los gastos en salud. Entonces, hemos llegado a una situación donde el tema de la corrupción es como un virus que ha logrado sobrevivir a los 14 años del MAS, está logrando sobrevivir dentro de este gobierno de transición, y lo único que le va a hacer a este gobierno es mucho daño. Si realmente no se ponen las pilas, no cortan de raíz y no toman medidas drásticas, la corrupción se los va a llevar como se ha llevado al gobierno de Evo Morales. Yo, a ver, para terminar esta primera intervención, quiero mencionar que si no hubiera sido el tema del fondo indígena y el caso Gabriela Zapata, hablaremos así de clarito, Evo Morales probablemente hubiera ganado el referéndum del 21F del año 2016. Han sido estas dos piedritas en el zapato lo que han hecho que Evo Morales pierda ese referéndum y no se modifique el artículo 168 de la Constitución. Y ahora podríamos ver que ya en el periodo final, si no eran los actos de corrupción masivos, pero el tema del fraude electoral, Evo Morales se hubiera hecho reelegir y ahorita lo tendríamos como presidente, probablemente vitalicio o con características ya plenamente dictatoriales. Entonces la reflexión va para el actual gobierno. Si no combaten el tema de la corrupción está medrando la credibilidad en el gobierno de transición. Y ahora además tenemos un montón de otros problemas en vistas del 6 de septiembre, que son las elecciones que de manera muy apresurada se están agendando. Manuel, ahora lo que yo no entiendo es cómo el gobierno nacional que entra a barrer con todo lo que hizo el anterior gobierno, me refiero a las cosas negativas, obviamente, porque seguramente habrán habido cosas positivas que habría que rescatar, pero en lo negativo, como el tema de la corrupción, ¿cómo es posible que este gobierno todavía conviva, duerma con los maestros de la corrupción? ¿Cómo es eso, querido Manuel? No entiendo. Mira, yo tampoco logro entender, ¿no? Porque se supone que el gobierno está realizando una nueva gestión, por lo menos transitoria, y debería cuidarse las espaldas. No puede mantener la misma gestión sobre las espaldas de gente que tiene dudosa trayectoria, ha estado comprometido con el actual gobierno, pero además yo quiero decirte una cosa, o sea, el actual gobierno peca de ingenuidad política, porque mira, si yo lo sé, evidentemente los mecanismos de inteligencia del gobierno deben saberlo, que los funcionarios públicos del anterior gobierno se han reorganizado a nivel del MAS, o sea, eso yo lo sé en boca propia de mucha gente que incluso ha recibido llamadas telefónicas de gente que está en la Embajada de México, de Juan Ramón Quintana, de un montón de gente que les ha dicho, bueno, ya está organizado la resistencia, es el momento de que ustedes que han estado con la gestión de Evo Morales se incorporen a las redes del MAS. Entonces, si están organizados a nivel de los funcionarios públicos, ¿cómo puedes confiar en que personas del anterior régimen puedan garantizar una gestión transparente? Entonces, aquí están pecando de ingenuidad del actual gobierno. Y la anterior vez hemos hablado de algunos ejemplos, ¿no? En el tema de las contrataciones, estos en salud. Fíjate que las inversiones para equipar el resto de los hospitales que no estaban pudiendo ser equipados para el COVID-19 está en manos de funcionarios públicos del anterior gobierno. Fíjate que nosotros hemos estado con este problema de los transgénicos, hemos estado descubriendo que hay un montón de funcionarios públicos que defienden lo que el anterior gobierno ha hecho a capa y espada, las leyes, los decretos que anteriormente han sacado, como si fuera un problema de interés particular. Hemos encontrado funcionarios en el INIAF, en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que siguen como si el MAS estuviera en el gobierno. O sea, para ellos el cambio de gobierno ha sido como un saludo a la bandera, no les ha afectado. Y por eso mismo siguen actuando bajo la égida de lo que Evo Morales ha marcado la cancha. Yo te puedo decir, Nicolás, en este momento, que hay una cantidad muy grande de funcionarios públicos que responden a las órdenes de Evo Morales y no de la señora Yanine Áñez. Así de clarito te lo planteo.
En el anterior gobierno nadie investigaba nada. Y si investigaban no se llegaban a consensos en el Parlamento, por ejemplo, quienes eran censurados salían aplaudidos y no censurados. Y el Parlamento que nunca investigaba, ahora es un Parlamento que se pone a investigar todo y nada. ¿Qué dices, Manuel? Nicolás, tienes la razón absolutamente en todo lo que dices, ¿no? Evidentemente en el anterior gobierno, no solamente que eran corruptos hasta el tuétano, toda la institucionalidad estaba orientada a socapar, a darle impunidad a ese sistema. En este sentido, es importante darse cuenta, por lo que estamos hablando, que aún no hemos elegido un nuevo gobierno y esa era la esperanza, ¿no?, que teníamos. Y yo creo que es importante que estas cosas se estén dando, que la gente se dé cuenta que no ha sido necesario únicamente hacer un cambio en un gobierno de transición, sino que necesitamos elegir nuevas autoridades, pero que nos den certezas acerca del futuro. Y en ese sentido, el tema de la desinstitucionalización ha sido clave, pero cuando hablamos de desinstitucionalización, a veces somos muy abstractos, Nicolás. Cuando a mí me preguntaron varias veces y se ha hablado de la desinstitucionalización, el principal elemento para visibilizar cómo el MAS ha destrozado la institucionalidad ha sido precisamente con las contrataciones y estos usos de los recursos públicos para hacer megacontratos a discreción, para hacer compras violándose toda la normativa que establecía las licitaciones públicas, transparentes, en su debido tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, durante el gobierno del MAS se rompió la institucionalidad para hacer contratos llave en mano, para hacer esos contratos de excepción, y ese ha sido el principal daño que se ha hecho. Evidentemente, luego se ha subordinado al Tribunal Supremo Electoral, se ha subordinado a la justicia, etcétera, etcétera, para que no existan controles, para que no exista investigación. Entonces, lo grave es que se continúe con esas viejas mañas de parte de funcionarios públicos que consideran que la institucionalidad es un perjuicio, que la institucionalidad es una barrera que impide que el gobierno haga la gestión que tiene que desarrollar. Es muy importante el respeto a la institucionalidad, pero no porque seamos fanáticos de las leyes, que queramos que se cumplan al pie juntillas, ¿no ve? Al pie de la letra, sino que ponen ciertos límites a los funcionarios públicos. Y ahí viene el otro tema. Tenemos un conjunto de nuevos funcionarios públicos que piensan que el Estado es su hacienda, así como Evo pensaba que era su patrimonio y que podía hacer y deshacer. Muchos actuales funcionarios piensan que el Estado es su patrimonio también y que pueden hacer y deshacer sin tomar en cuenta los derechos de la ciudadanía, sin tomar en cuenta los medios de comunicación, sin tomar en cuenta el marco normativo. Entonces, como hablábamos a un principio, Nicolás, parecería que esas manzanas podridas que eran el MAS, enfermo hasta el tuétano de la corrupción y que no ha podido sanarse, es un enfermo crónico, es un enfermo que va a ir a la muerte con esa enfermedad, con ese cáncer de la corrupción, mantenerlos en las actuales estructuras de funcionamiento del Estado, convivir con ellos, y es más, pensar que imitándolos van a poder tener una buena gestión es un gravísimo error del actual gobierno. Y la gente, mientras tanto, la gente de la calle está profundamente molesta porque la cera que los funcionarios públicos se hagan ricos o aprovechen la situación de cuarentena para intentar sacar una ventaja cuando la población no solamente que esté indefensa por el tema del coronavirus, sino que además no hay los mecanismos administrativos de justicia que estén en vigencia para poder reclamar, incluso si en este momento, Nicolás, alguien de la población, sobre todo durante la cuarentena, quería hacer alguna denuncia, tenía la limitación de que los medios de comunicación por el tema de la cuarentena no te daban cobertura o no venían a las conferencias de prensa y tú tenías que irlos a buscar arriesgando tu vida. El acceso que ha habido durante la cuarentena a los medios de comunicación para hacer denuncias ha sido muy limitado, Nicolás, y eso lo sabemos, eso es una verdad objetiva, evidente. En ese contexto, yo celebro que haya medios de comunicación como el tuyo y otros que tengan la valentía de continuar con las denuncias de corrupción.
celebro porque así ha sido como hemos logrado desbaratar los 14 años del gobierno de Evo Morales. Evidentemente había mucha corrupción, pero evidentemente también ha habido las voces desde la sociedad civil, desde los investigadores e investigadoras, desde los periodistas que han hecho periodismo investigativo, periodismo de denuncia, que se ha logrado ir destapando un montón de actos de corrupción. Que luego no se haya encarcelado, se haya sancionado a la gente es otra cosa.